que nunca falta este tipo de acontecimientos, solamente en el día de hoy falta por la enfermedad de moda, muy importante para él. Los hijos lo ataron a la cama y le impidieron concurrir. Y queríamos presentar con muchísimo agradecimiento la cátedra de enfermedades infecciosas del profesor Julio Medina y sus colaboradores, el profesor adjunto doctor Henry Albornoz, la profesora doctora Graciela Pérez Sartori y la profesora adjunta doctora Daniela Paciel. Y queríamos agradecerle porque este tema es bien actual y nos van a desasnar con su charla. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Médico por la invitación. Estuvimos el año pasado con algunos temas también. Yo voy a mostrar si se proyecta ahí. Bueno. Bueno, vamos a hablar de gripe en el 2017 con ustedes vieron la agenda un poco de trabajo que vamos a tener. El doctor Henry Albornoz va a hablar de influenza estacional y versus influenza pandémica y la ocurrencia de pandemias y epidemias de influenza en relación a los niveles de inmunidad en la población. La doctora Pérez sobre vacunación, las composiciones de vacunas para el 2017 y por qué cambió la misma. Finalmente, la doctora Paciel sobre tratamientos con antivirales e inmunomoduladores. Creo que hay cosas interesantes para intercambiar y que todos vamos a aprender al respecto. Como un complemento de la charla que tengamos hoy, que esto va a quedar colgado en la página web del Colegio Médico, tienen este material que acabamos de terminar hace una semana, que es Gripe en el año 2017, por los mismos autores que van a estar hoy presentando. Ustedes pueden entrar a la página web www.infectología.edu.uy. Ustedes, como ven ahí, colgamos este material el 17 de abril. Ya fue leído 642 veces. Y bueno, es un material que va a complementar perfectamente las ponencias que tengamos hoy. Voy a pedir a Henry entonces que pase y que comencemos con la parte epidemiológica. Vamos a saludar a los compañeros que están conectados y también sabemos que hay gente conectada desde sus computadoras personales a través de un link que hay. Así que bueno, bienvenidos y pueden ir haciendo preguntas a medida que cuando termine la presentación del doctor Albornoz se puede hacer unas preguntas porque Henry se tiene que retirar luego. Bueno, buenos días. En primer lugar quería agradecer obviamente la invitación al Colegio Médico. Y bueno, y la invitación también a Julio, porque bueno, es un equipo de trabajo en la cátedra, pero también tener la oportunidad de participar es bueno. Yo voy a hablar de la epidemiología, fundamentalmente algunos aspectos muy breves de lo que tiene que ver con el virus de influenza, para después fundamentalmente centrarnos en lo que es los aspectos epidemiológicos de la ocurrencia de la enfermedad, algo sobre carga de enfermedad y el distinto comportamiento que tiene influenza, especialmente influenza A, en lo que tiene que ver con las pandemias y los periodos interpandémicos con las epidemias estacionales. La próxima. El virus influenza A, el virus influenza tenemos tres tipos, de influenza A, B y C. Sin duda, el más significativo desde el punto de vista epidemiológico es el influenza A. El influenza A después le vamos a dedicar algunos aspectos, pero es un virus que es humano y animal, y eso tiene una importancia significativa, como vamos a ver. El virus influenza B es un virus exclusivamente humano, tiene un comportamiento epidémico, en general de epidemias estacionales,
pero es un virus más arcaico que influenza A y es un virus con mucho menos capacidad de variabilidad genética y con mucho menos capacidad de producir enfermedad severa, salvo en individuos frágiles, donde sí puede tener un comportamiento, digamos, un poco más agresivo. El virus influenza C es un virus humano y porcino, no tiene comportamiento estacional y los casos son esporádicos. Del virus hay 3 o 4 cosas muy importantes. El virus superficialmente tiene 2 tipos de proteínas que son las neuraminidasas y hemaglutininas. Esas son las que le dan el nombre al virus, especialmente en influenza A. Y la otra cosa muy importante que tiene es que el material genético de influenza A es un material que está segmentado. O sea que son muchos segmentos de material genético, que eso también tiene importancia y después lo vamos a ver. La próxima. El virus influenza A, que como decíamos es desde el punto de vista epidemiológico seguramente el más importante, tiene 2 ecosistemas, como decimos. Tiene un ecosistema animal y un ecosistema humano. El ecosistema animal se mantiene en circulación de distintos virus de influenza A. El gran reservorio son las aves, fundamentalmente las aves migratorias vinculados a ecosistemas marinos. Y esos son los que hacen, las aves hacen circular los distintos virus e influencias aviares por distintos lugares en el planeta, infectan a las aves, pueden llegar a aves de corral y pueden llegar a otros mamíferos que se infectan. Y el ecosistema humano es ya más limitado y es la circulación del virus entre los humanos y la circulación que conocemos generalmente estacional en los climas templados y fríos y ya menos estacional en las zonas tropicales. Lo importante es que se puede producir en algún momento lo que se llama la transmisión o salto interespecies. ¿Qué quiere decir esto? Que virus, que son zoonóticos, digamos, que son de los animales, pueden en algún momento adquirir cierta capacidad de transmitirse a humanos. Y eso, en general, lo que pasa durante mucho tiempo, y es lo que ha pasado en los últimos años, si bien el contacto cercano con animales, sobre todo con mamíferos como los porcinos o con aves, puede permitir ese salto interespecie. En general lo que pasa es que si el virus no está suficientemente adaptado al humano, no hay transmisión interhumana. Entonces ocurren casos de infecciones por influenza A, aviar por ejemplo, pero no hay transmisión interhumana. Lo que puede pasar en algún momento, vinculado a estas cosas que son la variabilidad antigénica que tiene el virus, es que en algún momento alguno de esos virus tome lo que se llaman las variaciones mayores o saltos antigénicos mayores o lo que en inglés llaman los antigenic shift, que es cuando hay un reordenamiento genético del material genético del virus facilitado porque como el material genético es segmentado, puede tomar segmentos de virus aviares y juntarse con un virus humano y generar un nuevo virus que ese sí tenga la capacidad no solo de transmitirse entre humanos, sino que tampoco hay respuesta inmunológica en la población y esa es, en teoría, cómo es que surgen los virus pandémicos. Esa variabilidad, esos saltos genéticos mayores, esas variaciones genéticas mayores, como les decía, son las que explican seguramente la ocurrencia o la emergencia de los virus con capacidad pandémica. Pero el virus humano mismo tiene una capacidad muy grande de mutaciones puntuales, que son estos que se llaman las variaciones menores o deriva antigénica, lo que en inglés llaman los antigenic drift, que son mutaciones que cambian algo en las proteínas que hace que parte de la respuesta inmunitaria que tiene la población contra eso ya no sea efectiva contra esa nueva proteína.
Y eso explica en parte la circulación y la ocurrencia de las epidemias estacionales. O sea que estas pequeñas epidemias estacionales fundamentalmente están vinculadas a las variaciones menores, y cuando se producen estas variaciones mayores, que son por reordenamiento genético, como decíamos hoy, pueden emerger los virus con potencial pandémico. La próxima. Entonces, esto es un esquema, pero como todo esquema relativiza algunas cosas, pero simplifica y permite entender. Si uno tiene la emergencia de un virus con potencial pandémico, en teoría lo que se produce es una pandemia, o sea, una incidencia muy alta de la enfermedad con diseminación global. En ese momento esto ocurre porque la población, no hay suficiente población con algún grado de inmunidad contra ese virus nuevo que está emergiendo. Entonces se produce una primera pandemia, la inmunidad en la población va subiendo. Después de esta pandemia, en general, hay ondas de circulación secundaria, que es lo que está representado acá como las epidemias secundarias. En general se estima, o por lo menos ha pasado así, que el periodo interpandémico, o sea, entre que emerge uno y vuelve a emerger otro, está en el entorno de los 10, 12 años aproximadamente. Entonces, en este periodo interpandémico lo que ocurre es que este virus que produjo la pandemia sigue circulando con ondas secundarias y co-circula con otros virus influenza y obviamente con otros virus respiratorios. En esta co-circulación y en estos brotes secundarios, lo que va ocurriendo es que la inmunidad en la población a este virus va aumentando progresivamente porque parte de la población se va exponiendo al virus y va adquiriendo cierto grado de inmunidad. Eso lleva a que este virus en general va disminuyendo y las ondas secundarias en general son progresivamente de menor entidad. Hasta que en un lapso de años vuelve a pasar que se produce un nuevo reordenamiento genético, emerge un nuevo virus con potencial pandémico y obviamente es como que empieza el ciclo de nuevo. El periodo entre las dos emergencias es lo que se llama periodo interpandémico. Y bueno, esto sería la inmunidad a este nuevo virus pandémico, que seguiría más o menos el comportamiento de la inmunidad en la población al primer virus pandémico que veíamos. La próxima. Las estimaciones es que desde 1510 aproximadamente han ocurrido 31 pandemias. Estas pandemias se caracterizan por una alta carga de enfermedad y una carga de enfermedad que en general no es la carga de enfermedad que más significativamente se produce en los brotes estacionales. En general, la carga de enfermedad en las pandemias se desplaza hacia los jóvenes, tiene una alta mortalidad y también ocurre que afecta a grupos de riesgo diferentes a lo del brote estacional. Por ejemplo, en la última pandemia de H1N1 del 2009 se afectaron fundamentalmente las mujeres, la alta carga de la enfermedad con mayor morbilidad estuvo centrada en mujeres embarazadas y en obesos, grupos que no son los grupos de riesgo clásicos para tener una gripe grave, digamos, ¿no? La otra característica de las pandemias es que en general, o ha ocurrido frecuentemente, el inicio es fuera del periodo de la estacionalidad habitual. Y, por ejemplo, la pandemia del 2009 emergió en México y el sur de Estados Unidos en marzo del 2009, fuera del periodo estacional de gripe para ellos. Y lo mismo vamos a ver con alguna otra en una diapositiva que tenemos. Y tiene, lo que decíamos hoy, este comportamiento con ondas sucesivas secundarias de circulación de ese virus. Un tema importante es que las pandemias o la emergencia de virus pandémico no es un fenómeno muy predecible, digamos. Sabemos que puede ocurrir, que en general tiene este comportamiento
de que en un periodo de tiempo después de una emergencia no aparece otro virus interpandémico inmediatamente, sino que ocurre cierto tiempo, justamente porque se requiere eso de que se produzca el reordenamiento genético, emerja un virus que tenga capacidad de transmitirse y que la población no tenga inmunidad para ese virus. Entonces, un elemento importante para estar alerta a la emergencia de esto es lo que se llaman la ocurrencia de eventos o episodios respiratorios inusitados. Inusitado en el sentido de que son eventos epidemiológicos nuevos o casos clínicos que llaman la atención y que tienen un comportamiento distinto de la influenza estacional. En este sentido, habría como dos formas de que nosotros, como desde el punto de vista de la salud pública, de la infectología y también de las otras áreas, de la epidemiología, podríamos colaborar en detectar rápidamente la ocurrencia de estos fenómenos. Uno de ellos es lo que se llama la vigilancia basada en indicadores, o sea que bueno, y por eso progresivamente se ha instalado en los distintos países y las agencias internacionales le han dado mucho valor a esto, a la vigilancia de las infecciones respiratorias. Porque tener el comportamiento basal de las infecciones respiratorias y ver cuando se producen fenómenos que salen de ese comportamiento es un elemento que puede facilitar reconocer la ocurrencia temprana de este tipo de fenómenos. De hecho, el año pasado, por ejemplo, hubo una alerta regional porque el comportamiento fue bastante diferente al comportamiento estacional habitual. Afortunadamente, si bien circuló el H1N1 pandémico del 2009 con alguna variación probablemente, no tuvo un comportamiento, se adelantó el comportamiento estacional, pero no fue distinto del esperado en otros aspectos. Y lo otro, que esto sí nos hace más a los clínicos, es lo que se llama la vigilancia basada en casos. O sea, tener en mente que hay algunas infecciones respiratorias que pueden constituir lo que se llama un episodio respiratorio inusitado. Habría un conjunto de situaciones para incluir en eso, pero lo que más está de acuerdo en general es la circulación de un virus influenza A no tipificado, o sea que los métodos de vigilancia no pueden detectar si es un virus que ya está circulando, es un elemento sospechoso. La circulación de un virus que no está circulando habitualmente en la población también es otro elemento sospechoso. Y del punto de vista de los casos clínicos, bueno, la ocurrencia de un caso de influenza grave en un individuo que, por ejemplo, trabaja en contacto con animales, trabaja en una avícola, y si en esa avícola está ocurriendo un fenómeno epidemiológico de infección respiratoria en las aves con mortandad de aves, es un evento respiratorio inusitado que nos tiene que llamar la atención respecto a que ese individuo puede haber adquirido una influenza aviar por ese contacto íntimo con las aves. Un individuo que venga del exterior, recién llegado, y llega con una infección respiratoria, y si esa infección respiratoria tiene un comportamiento inusitadamente grave, también nos debe alertar sobre la sospecha de que tenga un virus distinto a los que están circulando habitualmente en nuestra población. Y bueno, y eso ha pasado con SARS, ha pasado con el MERS ahora en Medio Oeste, en Asia del Oeste. Entonces, son elementos que nosotros siempre tenemos que tener presentes porque podemos estar enfrente de un caso inusitado y como tal hay que darle el seguimiento. Esto es desde el siglo pasado hasta el 2010, las pandemias que hubieron, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong y en el 2009 el H1N1 pandémico. Todos estos han sido distintos virus que han circulado. Pasa a la próxima. Esto es
lo que pasó en la gripe española, que obviamente fue del siglo pasado el evento más significativo desde este punto de vista. Esto es cómo varió la mortalidad en distintas ciudades de Europa y Estados Unidos. Esto es hemisferio norte, y fíjense que la ocurrencia de la mortalidad empezó en octubre, mucho más adelantado de lo que es el pico estacional habitual de influenza para ellos. Y obviamente tuvo una recirculación posterior, porque en una de las ciudades detectaron que hubo como una segunda onda de mortalidad vinculada a influenza. La próxima. Todos seguramente hemos visto imágenes como esta o de este tipo, de el impacto que genera cuando viene una pandemia y cómo el sistema muchas veces no está preparado. Obviamente nosotros ahora tenemos más recursos en algunos sentidos, pero bueno, esta es una foto de lo que fueron las camas improvisadas cuando la gripe española en Kansas, donde ustedes ven absolutamente desbordada la capacidad asistencial en ese momento. Esto es lo que yo les decía, esto es cómo el virus H1N1 pandémico del 2009 se terminó generando porque fue tomando segmentos genéticos desde un virus porcino nuevo, que era el virus euroasiático, un virus porcino clásico, el virus humano H3N2 y un virus aviar. A partir de distintos componentes genéticos de esto, se reordenó en una primera etapa por los años 2000 y circularon 2 virus con algunos de esos elementos y se terminó de reordenar en el 2009 y ustedes ven cómo cada segmento genético en realidad viene de distintos virus, algunos de los animales y otros humanos. Y terminó emergiendo el virus H1N1 pandémico del 2009. La próxima. Y estos son los virus que en los últimos años han generado cierto grado de alerta y que la Organización Mundial de la Salud los estratifica como virus a controlar, y ahí hay virus de la vigilancia epidemiológica humana y de la vigilancia de infecciones respiratorias animales. Por eso es muy importante la vigilancia epidemiológica que se hace de los virus aviares fundamentalmente, y hay un gran desarrollo de investigación en eso. De esos, el virus influenza A aviar H7N9, que está en China, es un virus que en estos últimos 5 años ha dado brotes anuales sucesivos con casos humanos. Fíjense que van más de 1.200 casos de influenza aviar en humanos, y el quinto brote, que fue el que se produjo entre octubre de 2016 hasta principio de 2017, en ese brote ocurrieron 460 casos. Es mucho más de lo que venía ocurriendo previamente. No es un virus que se haya tenido una capacidad de transmisión interhumana claramente establecida y sostenida, pero sí es un virus que desde los animales se ha transmitido a los humanos con mayor frecuencia de lo que venía ocurriendo antes. Y obviamente con una mortalidad muy significativa. De los 460 casos que hubieron en el último brote, 78 muertes. Hay otros que también están como con sospecha de que pueden emerger. Por ahora son casos, como les digo, solo de contacto con los animales y no han tenido una transmisión interhumana. Pero bueno, la sospecha es que desde ahí a que puedan adquirir capacidad de transmisión interhumana, falta el hecho de que un humano se infecte con el virus humano y uno de estos virus porcinos, y en ese sujeto se pueda producir el nuevo reordenamiento genético y emerger ese nuevo virus. Hay una influenza A H5, hay una influenza A H7N2, que esto es un nuevo huésped. Hasta hace poco no estaba tan claro que los gatos se podían infectar con virus influenza. Y bueno, y hay variantes del H1N1 y del H3N7 que también generan cierto grado de alerta.
Pasando ahora a la influenza estacional, esa es la que nosotros en general tenemos como más claro y es la experiencia que todos vivimos prácticamente todos los años o cada 1 o 2 años. La circulación estacional obviamente es más marcada en los climas templados, como yo les decía hoy, y se enmarca en la circulación de otros virus respiratorios. El inicio en general es brusco, en 1 o 2 semanas, llega a un nivel máximo en 2 a 4 semanas y después se mantiene por un periodo de 6 a 8 semanas. La tasa de ataque de esos episodios estacionales habitualmente está entre el 10 y el 20%, pero en algunos años puede tener un comportamiento de mayor transmisibilidad y puede llegar hasta el 40%. Y hay una sucesión de eventos que nos van marcando que eso empieza a ocurrir en la comunidad, ¿no? Cuadros respiratorios en los niños, cuadros símil-influenza en los adultos, aumento del ausentismo escolar y laboral, ingresos por neumonía o por descompensación de comorbilidades, fundamentalmente de enfermedades respiratorias, EPOC, asma, o de insuficiencia cardíaca, y posteriormente el aumento de la mortalidad. Y un elemento que en algunas situaciones se ha demostrado o ha tenido un comportamiento predecible del inicio de la circulación es las búsquedas en Internet por la población, con búsquedas buscando síntomas respiratorios o síntomas de infección respiratoria y eso Google ha hecho y hay otros. En la pandemia, por ejemplo, después se vio que las búsquedas en Internet, por ejemplo, predijeron la ocurrencia de que estaba ocurriendo un fenómeno nuevo. La próxima. Esto es el comportamiento que está descrito clásico. Como yo les decía, ausentismo escolar, después ausentismo laboral en los adultos, consultas en la emergencia por aumento de las consultas y aumento de las consultas por infecciones respiratorias, internaciones por neumonía, que primero habitualmente se produce el aumento en los niños y después en los adultos, mortalidad por influenza, que en general ocurre un poco más desplazado en el tiempo, y esto es los aislamientos de virus. En este caso fue de una epidemia estacional de Victoria. La próxima. De hecho que en realidad cuando uno lo ve el comportamiento respecto de la carga que genera sobre el sistema, tiene un comportamiento en U, ¿no? Un comportamiento, si viendo los distintos estratos de edad, un comportamiento que es más alto en los niños, desciende en los adultos jóvenes y vuelve a aumentar tanto las consultas como las hospitalizaciones, como las neumonias y la mortalidad en los grupos etarios de los extremos, ¿no? En los adultos y en los niños. Eso es lo que llaman un comportamiento en U. La próxima. Y esto es lo que nos pasó en el año 2016. Acá está graficado. Esto es la tasa de consulta por enfermedad respiratoria. Esto es una vigilancia que hace el Ministerio, el Departamento de Vigilancia, en coordinación con las emergencias móviles. Esto es lo que, salvo el rojo, que es el año 2016, las otras son el comportamiento un poco habitual de los otros años. Está del 2013, 14 y 15, y en el 2016 obviamente hubo un adelantamiento. Fíjense que en la semana 15-16 ya empezó el aumento de las consultas respiratorias. La próxima. Esto es las tasas de consulta por enfermedad tipo influenza, o sea que de esas consultas respiratorias que aumentaron, fíjense que hubo un pico muy significativo de que esas consultas fueron por enfermedad tipo influenza. Lo que ocurrió fue un adelantamiento del pico estacional del año pasado. La próxima. Y esto es la proporción del total de ingresos hospitalarios, cuántos ingresos son por infección respiratoria aguda grave. Esa proporción en general fuera del periodo estacional está en el entorno del
0,5 o 0,7%, y todos los años tiene un comportamiento estacional que puede llegar alrededor del 4%, 3-4% de todos los ingresos hospitalarios en el periodo de estacionalidad son por infecciones respiratorias agudas graves. El año pasado también, concordante con lo que veíamos antes, ocurrió un adelantamiento de este fenómeno. Adelantamiento que no fue solo acá, fue un adelantamiento que ocurrió obviamente primero en Brasil. Ya en marzo en Brasil había gripe estacional con aumento de la morbilidad, con casos de mortalidad, y de hecho nosotros tuvimos una actividad en marzo con un colega de San Pablo que justamente en ese momento nos comentó: estamos llenos de influenza y de gripe, cuando acá todavía no había llegado, pero si bien después se adelantó francamente, ¿no? Lo mismo pasó en Argentina. O sea que fue un comportamiento de toda la región que fue distinto al comportamiento estacional habitual. Y esto es de la vigilancia que tiene el Ministerio de Salud Pública de los distintos virus, el comportamiento del año pasado. Esta línea lo que marca es la proporción de los que son positivos para influenza. Y después están los distintos colores para los distintos virus. Esta es la vigilancia que lleva el Ministerio desde hospitales que hacen la vigilancia de Irak y envían las muestras respiratorias al laboratorio, al Departamento de Laboratorio de Salud Pública, donde se hace el estudio de cuál es el virus que se identifica. El problema que tiene, o digamos, el sesgo que tiene esto, es que está muy sobrerepresentada la vigilancia epidemiológica en pediatría, porque son 7 u 8 hospitales, pero está el Hospital Pereira Rosell, que obviamente es un gran hospital pediátrico, entonces queda como sobrerepresentado en esto lo que es el comportamiento de los virus respiratorios en los niños. De hecho, pero bueno, para el año pasado lo que pasó es que empezaron los aislamientos de influenza, como les decía hoy, en la semana 15 o 16, coincidente con aquel aumento adelantado que había en las consultas por infecciones respiratorias y por infecciones tipo influenza. Tuvo una circulación fundamentalmente hasta la semana 23-24, que eso es adelantado respecto a la circulación habitual. La circulación habitual de influenza acá empieza a fin de mayo, principio de junio. Su pico habitual está alrededor del comienzo de julio, en la primera quincena de julio habitualmente. Eso es lo más habitual. Fíjense que, y eso es semana 27, es el principio de julio habitualmente, ¿no? Fíjense que ya para la semana 27 prácticamente no hubo circulación de influenza y la circulación se concentró entre lo que fue fin de abril, mayo y mitad de junio. Mucho más adelantado que el comportamiento habitual. Y después se sustituyó fundamentalmente por virus incisional respiratorio, y después aparecieron para influenza y alguna influenza B al final del periodo. La próxima. Bueno, eso era un poco de los aspectos epidemiológicos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Henry se tiene que retirar por otro compromiso. Podemos hacer las preguntas ahora del público. Sí, adelante. Perdón un poquito por llegar un poquito tarde, porque no sabía bien la hora, pensé que era 10:30. No, pero yo le quería hacer una pregunta que capaz que es obvia, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la prevención epidemiológica, usted en la cátedra de infectología, ¿qué recomendaría en cuanto a lo que puede ser un potencial reservorio y una potencial fuente de difusión de un eventual virus, como podría ser los criaderos intensivos de pollos, ¿verdad? Entonces yo digo, lógicamente, capaz que es obvia, ¿no? Pero ¿tendríamos que agregar algo más o no agregar al respecto? Bueno, habitualmente hay como siempre un grado de alerta y de vigilancia de sanidad animal
sobre la ocurrencia de estos fenómenos en los criaderos de aves y en otro tipo de criaderos. Respecto a los humanos, es lo que yo decía hoy, nosotros como clínicos y como médicos, digamos, lo que tenemos que estar atentos es que la ocurrencia de un caso de influenza, sobre todo si tiene un comportamiento distinto al habitual, en un individuo que trabaja en un criadero o está en contacto con aves, es no solo, el que tenga un cuadro gripal no quiere decir que eso lo haga necesariamente un evento respiratorio inusitado, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la sospecha de que si aparecen más de un individuo que trabaja ahí, si ese caso tiene un comportamiento distinto al habitual, extremadamente grave en un sujeto joven que no tiene otras comorbilidades, nos debe llevar a sospechar de que eventualmente es un caso de influenza aviar. Y además ampliar el interrogatorio a ver si no están ocurriendo casos en las aves. Porque la gripe aviar también tiene morbilidad en los animales. Los otros que entran dentro de la definición de caso inusitado respecto a eso es si un trabajador de la salud que cuidó a ese enfermo también hace una infección respiratoria con un comportamiento grave o distinto, también es sospecha de que eso es un evento respiratorio inusitado. Y obviamente lo que hay que hacer es mandar una muestra respiratoria al departamento de laboratorio del ministerio para tratar de identificar qué virus es. Porque ahí puede aparecer el primer caso de una influenza aviar. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros que están conectados o que están con el público? Yo quería preguntarte, ¿qué es lo que podemos... Porque tú contaste, nos fuiste contando muy bien lo que va pasando en el norte y luego lo que termina ocurriendo en el sur, o lo que pasa en la región y luego termina ocurriendo en Uruguay. ¿Qué es lo que tenemos que prever que nos puede pasar a nosotros en Uruguay ahora que empieza a circular el virus gripal, con respecto a lo que pasó en el norte, digamos, que tuvo algunas características particulares? ¿Qué debemos esperar nosotros en Uruguay? Bueno, en el norte, en algunos países, tuvo un comportamiento con una incidencia bastante más alta sobre H3N2, con un comportamiento, bueno, en el Reino Unido, en algunos países de Europa, un poco llamativo, diría yo. Sin embargo, por el momento, nosotros no tenemos una circulación todavía, y tampoco ha habido comportamiento distinto en América Central y en el norte de Brasil por ahora. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado, por ejemplo, pasó eso. El año pasado el norte de Brasil empezó a tener influenza en febrero. En febrero el norte de Brasil, en marzo llegó a San Pablo, más adelante en marzo estaba en Río Grande del Sur, y nosotros acá fin de marzo, abril, ya estábamos con casos. Este año ese comportamiento no parece estar ocurriendo. Pero bueno, también no depende solo de la circulación viral, sino también de los aspectos climatológicos, ¿no? O sea, cómo es el invierno, y de hecho el año pasado nosotros también tuvimos un invierno distinto, ¿no? Un invierno que empezó, no la estación meteorológica, pero sino el comportamiento climático como de invierno, el año pasado empezó en abril. Los primeros fríos intensos fueron en la segunda quincena de abril, y después que se establecieron prácticamente no dejó de hacer frío hasta prácticamente septiembre. Que el año pasado y los eventos climatológicos de ese tipo influyen mucho en este comportamiento, ¿no? El grado de humedad, está bastante estudiado que la humedad ambiental es uno de los factores que más favorece la transmisión del virus de influenza, ¿no? ¿Cómo influyen los aparatos de aire acondicionado en la difusión de este tipo de enfermedades respiratorias? Bueno, los aparatos acondicionados, yo no soy un experto en... Pero yo lo que he visto es que te seca mucho el ambiente. Bueno, por eso. Pero no sé cómo, y bueno, la famosa epidemia de la legionela hace años. Bueno, por eso, para otros eventos respiratorios está muy bien demostrado que los aires acondicionados, sobre todo los sistemas centrales de aire acondicionado, pueden ser el reservorio para la transmisión de algunos
organismos respiratorios, fundamentalmente Legionella, como citás. En realidad, yo no sé el aspecto del aire acondicionado respecto a la humedad del ambiente. Es cierto que parte de la transmisión invernal se ve favorecida por la humedad del ambiente, como decía hoy, y por el hecho de que estamos en ambientes cerrados y que no se produce ventilación natural. O sea que lo que hay es una recirculación del aire y eso, bueno, favorece la transmisión, pero es un virus que se transmite por contacto cercano. No es un virus que pueda transmitirse por el aire a largas distancias, como sería varicela o como tuberculosis, ese tipo. Es un virus de transmisión por gotitas y por contacto. Entonces no, digamos, no es de pensar que el sistema de circulación de aire de una organización, de una institución o de un edificio participe en la transmisión del virus. Sí puede modificar las condiciones climáticas del microambiente, ¿no? En cuanto a humedad y temperatura, que favorezca la transmisión interhumana, pero cercana, porque no es un virus que se transmite por el aire en el hecho de que quede en suspensión y que después las corrientes de aire lo puedan llevar. Es de transmisión por gotitas, tiene que haber un contacto relativamente cercano, se dicen alrededor de 1 metro, porque la eliminación del virus es con las secreciones respiratorias, al toser, estornudar, bueno, eventualmente hablar fuerte, gritar, pero los virus se depositan cercanamente, no quedan en suspensión en el aire y migran de largas distancias. Bien, tenemos que pasar al siguiente tema. Muchas gracias, Henry. La doctora Pérez ahora. Composición de la vacuna, gripe para el 2017, ¿por qué cambió? Adelante, Graciela. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Podemos poner la presentación? Bueno, me voy adelantando ya con el título, lo dice, la composición de la vacuna este año se modificó. Entonces, un poco vamos a analizar cómo se planifica la composición anual de las vacunas y el porqué del cambio. No sé si... ¿No es desde ahí? No. Bueno. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la vacunación es la estrategia principal para prevenir la gripe y que lamentablemente es una estrategia subutilizada. Si bien el año pasado se gastaron todas las vacunas que había comprado el Ministerio y hubo que comprar más, existe la percepción de que los grupos de especial riesgo no se llegaron a vacunar. Y parte de esto es responsabilidad de los médicos, que somos quienes tenemos que identificar la vacuna a nuestros pacientes y no dejar a su decisión. Es decir, es muy frecuente que el médico diga haga lo que a usted le parezca, no es haga lo que a usted le parezca, hay que definitivamente recomendarle a los pacientes de riesgo, sobre todo, que se vacunen. Bueno, acá lo que dice la primer diapo, que es la primera medida para prevenirla y que lamentablemente está subutilizada en el mundo y también en Uruguay. La próxima. La composición de la vacuna desde el año 73 se hace según la recomendación formal de la Organización Mundial de la Salud, que se basa en una red de vigilancia global que tiene 143 centros en 113 países. Y la OMS entonces va a recomendar la composición de la vacuna, que puede ser trivalente o cuadrivalente. La próxima. Bueno, esto voy a hacer un repaso muy cortito, esto ya lo dijo todo el doctor Albornoz, pero para comprender cómo es la composición tenemos que recordar un poco de los virus. Entonces, como dijo el doctor Albornoz, es un virus ARN de 3 tipos, A, B y C, que tiene glicoproteínas en su superficie, hemaglutinina y neuraminidasa. La próxima, que son las que dan las características antigénicas a los virus. Y en cuanto a la influenza A, lo había mencionado el doctor, que tanto las aves como los cerdos y otros animales pueden tener el virus influenza, que es especie específico, y también los humanos. Entonces, si nos fijamos, las hemaglutininas que han circulado en las aves, hay 18 tipos, y neuraminidasas 11 tipos. Entonces, eso es lo que ha circulado en las aves.
Pero en los humanos esto es mucho más acotado y vemos que las hemaglutininas que han circulado hasta el momento son la H1, H2 y H3 sobre todo, y la H5, H7 y H9 son las que mencionaba que eran la influenza aviar que ha circulado en menor escala. Y de las neuraminidasas solamente N1 y N2. La próxima. Esto es lo que ya mencionó, que estos virus, el virus de influenza A sobre todo tiene una alta capacidad de mutación, que las mutaciones puntuales son las que van a dar las variaciones menores o drifts, que son las que favorecen las epidemias anuales, y que las modificaciones mayores o shifts, que son por recombinación genética, por intercambio de segmentos entre dos virus, son las que van a permitir las pandemias. La próxima. Esto, pasalo, es lo mismo. Y bueno, esto fue el virus H1N1 pandémico, cómo surgió del reordenamiento de un virus porcino y aviar con humano. La próxima. Y esto entonces es para mostrarles cómo es la nomenclatura de los virus. Cuando ustedes ven la composición de la vacuna, van a leer esto y, por ejemplo, en la influenza A va a aparecer este es el virus pandémico, que es el que componía la vacuna hasta el año pasado, de H1N1. Ustedes ven primero aparece la letra del virus, que es A, California, ahí es el origen geográfico, el número de cepa, 7, el año de aislamiento, 2009, el subtipo viral, teniendo en cuenta qué hemaglutinina y qué neuraminidasa tiene ese virus vacunal, y luego esto dice que es pandémico. O sea, así es como vamos a ver la nomenclatura de los virus. Próximo. En cuanto a la influenza B, es un virus más sencillo, del cual hay dos linajes, que son el Yamagata y el Victoria, que son causa de brotes estacionales, no de pandemias, porque no tienen esa capacidad de mutación mayor. Y no hay reservorio en animales. Estos virus co-circulan habitualmente en las distintas regiones del mundo con mayor o menor predominancia de uno u otro. La próxima. Entonces, bueno, ¿cómo es la vacuna de la gripe? Hay básicamente dos tipos de vacunas. Por un lado están las inactivadas y por otro lado las atenuadas, las vivas atenuadas. Muchas veces existe confusión y miedo en vacunar a los inmunodeprimidos si la vacuna es viva atenuada o inactivada. Bueno, hay que tener claro que en Uruguay la única vacuna que llega es la inactivada. La viva atenuada no ha llegado nunca a América Latina, se utiliza sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países, y que claramente uno la distingue porque la viva atenuada es intranasal, no es inyectable. O sea que no hay que tener miedo, nunca van a ser vivas atenuadas las que nosotros tengamos. Si son inactivadas, y hay distintos tipos. Pueden utilizar virus fraccionados, eso se llaman las split vaccines, o antígenos de superficie, que son las vacunas de subunidades, y también hay algunas vacunas recombinantes. Estas vacunas son producidas mayoritariamente en huevos de gallina, por una cuestión de costos, y hay alguna producción en cultivos celulares, mucho menor, que son vacunas bastante más caras, más costosas. No, llámame una vez. Las vacunas, la mayoría son sin coadyuvante, también hay algunas que se producen con adyuvante, esto permite disminuir la cantidad de antígeno que se utiliza en la vacuna, y la dosis es estándar de 15 microgramos. Hay vacunas no en Uruguay, que sería interesante tenerlas, que hay en otros países, que son vacunas de altas dosis, de 60 microgramos, que son más antigénicas y serían útiles para los grupos como mayores de 65 años, inmunodeprimidos, que darían mayor inmunogenicidad. También una vacuna intradérmica inactivada que tampoco está disponible en nuestro país. La próxima. Entonces, bueno, la eficacia de las vacunas va a depender básicamente de la concordancia de la vacuna con la cepa circulante, y también, o sea, eso en general por la vacuna, y también obviamente por quien recibe la vacuna, ¿verdad? La edad o el inmunocompromiso. Un adulto mayor, una persona con inmunocompromiso, seguramente la vacuna va a ser un poco menos eficaz en ellos. Pero en general tiene una alta eficacia de un 70 a 90%. Algo que hay que tener en cuenta es que esta vacuna, la duración de la inmunidad por la vacuna no dura más de 6 a 8 meses, un año máximo. Y esa es una de las causas por las cuales hay que vacunarse todos los años, aunque la composición de la vacuna no cambie. Pero además puede ser necesario vacunarse todos los años porque cambia la composición de la vacuna. Ahora, esos son los dos motivos por los cuales la vacuna está indicada en forma anual. La próxima. Entonces, bueno, ¿cómo hace la Organización Mundial de la Salud para
recomendar la composición de la vacuna. Se basa en la vigilancia de esos centros que habíamos hablado, de esos 140 centros, y lo que vigilan son los virus circulantes, la epidemiología y la clínica. Los laboratorios que colaboran con la Organización Mundial de Salud caracterizan antigénicamente a los virus y también testean la respuesta inmune a las proteínas de superficie de los virus. Esto, ¿cómo lo hacen? Hacen estudios serológicos que testean la respuesta de personas vacunadas, de suero de personas vacunadas frente a los virus que circulan. También se hace una caracterización genética de los virus, comparando las secuencias de los virus circulantes con los vacunales, para ver si hubo cambios genéticos. También se estudia la resistencia a los antivirales de los virus que circulan y se estudia la efectividad de la vacuna, esto por lo general con 2 estudios en países del hemisferio sur y del hemisferio norte. La próxima. ¿Cuándo se recomienda la vacuna? Bueno, la vacuna que se va a utilizar en el hemisferio sur se recomienda en septiembre, porque siempre hay un plazo, ¿verdad?, entre que se recomienda la composición de la vacuna hasta que se entrega a los laboratorios que la producen, se produce, se distribuye, llega a los países, etc. Y la del hemisferio norte en febrero. Próximo. Bueno, entonces, ¿cómo es la composición de la vacuna para este año, la que se está administrando actualmente? La trivalente tiene un H1N1, que este es el que cambió, no es más el virus vacunal que se utilizó el año pasado, es un A Michigan 45-2015, H1N1, y el H3N2 es el mismo del año pasado, y el B es el mismo del año pasado para la trivalente, que es del linaje Victoria. También recomiendan, para los países que lo deseen, utilizar en vez de la trivalente, la cuadrivalente. A la cuadrivalente se agrega el otro linaje del IPV, que es el Yamagata. La próxima. En Uruguay la que está disponible en el Ministerio de Salud Pública es la trivalente y también está disponible la cuadrivalente en algunas instituciones en forma paga. Bueno, entonces, ¿por qué se cambió la composición? ¿Por qué cambió el virus vacunal H1N1? Es porque si bien los virus que circularon en el año 2016 eran antigénicamente indistinguibles del virus vacunal anterior, hubo modificaciones genéticas mínimas. Los virus que circularon, la mayoría eran del clado filogenético 6B, sobre todo del clado 6B1 y 6B2, y cuando se lo estudió, cuando se estudió frente al suero del adulto, es decir, eran pobremente inhibidos por el suero del adulto postvacunal y también en los niños, ¿verdad? O sea que la respuesta inmunológica a la vacuna que se administró no era la óptima. Ese fue el motivo para el cual modificarlo. O sea que sucedió un drift, un cambio mínimo genético que hizo esa modificación. La próxima. Con respecto a la H3N2, se vio una pequeña diferencia entre las vacunas producidas en cultivos celulares y las producidas en huevo, que eran un poco mejores. Las vacunas producidas en cultivo celular seguramente se daba alguna pequeña modificación al producirla en huevo, pero no se resolvió cambiar el virus vacunal porque bueno, es imposible pasar a la producción en cultivo celular para todas las vacunas del mundo. Bueno, básicamente eso era en cuanto a la composición, y esto es las recomendaciones para a quienes vacunar, para recordar que las que tenemos indicadas aquí en Uruguay es la embarazada, que tenemos que recordar que es en cualquier trimestre del embarazo, y las puérperas también, los adultos mayores de 65 años, los niños de 6 meses a 5 años, los obesos como un nuevo grupo que se plantea siempre vacunar, las enfermedades crónicas, los inmunodeprimidos. Muchas veces la duda surge en esta, si vacunar inmunodeprimidos, sí, es una vacuna inactivada la que se da acá, o sea que no solamente no la tienen contraindicada, sino que los inmunodeprimidos tienen indicada la vacuna de la gripe en forma anual, cualquier tipo de inmunocompromiso. Hay que recordar también vacunar a los familiares de estos pacientes, porque quizás la respuesta, la eficacia de estas vacunas en los inmunodeprimidos no sea la óptima, entonces vacunar a los familiares va a proteger a esta persona y el personal de salud por el mismo motivo. La próxima. Bueno, esto es un poco para saber, como decía Henry, hay unos cuantos virus aviares que están circulando en este momento y que están dando
transmisión de las aves a los humanos y escasa transmisión interhumano, pero que no han logrado tener todavía la capacidad de transmisión interhumano, pero que es posible que esto suceda en la brevedad y que aparezca una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hace la OMS? Va adelantando pasos para tener los virus vacunales prontos o preprontos por si surge una pandemia para llegar a tiempo, porque siempre luego está el tiempo que demora la producción de las vacunas a nivel mundial y la distribución. Entonces hay vacunas candidatas disponibles que se van desarrollando basándose en la vigilancia epidemiológica, pero que no se comienza la producción, o sea, está el virus vacunal ahí a la espera. Y pueden ir surgiendo más. Entonces, actualmente las que están, esos virus vacunales a la espera de que sean necesarios, son de H5, que es enzootíco en varios países, con lo que decía Henry, con brotes en pollos y casos humanos aislados. Entonces hay H5N1, N2, N3, N5, N6, N8 y N9. De H7 hay H7N9 y H7N2. También hay H9N2. También hay variantes de un H1 a H1 suino y de H3N2. Esas son las que están ahí a la espera de si son necesarias. La próxima. Bueno, esto como un recordatorio que además de la vacuna de la influenza, recordemos, indicar la vacuna antineumocóxica, que esta sí necesita orden médica, si no, no se la van a administrar al paciente por más que tenga 65 años, y que está indicada la polisacárida 23 valente a los grupos de riesgo, diabéticos, insuficientes renales, cardiópatas, EPOC, y si son inmunocomprometidos está indicada en Uruguay la vacuna 13 valente seguida de la vacuna polisacárida 23 valente. Próximo. Bueno, estas vacunas están disponibles todo el año, no solamente en la campaña de vacunación, o sea, no tenemos que esperar a la campaña, pero ahora es un buen momento, se pueden aplicar el mismo día, no es necesario que se apliquen en cada brazo sin ningún problema, y sí requieren la indicación médica. ¿Próximo? Gracias. Muchas gracias, Graciela. ¿Alguna pregunta del público? O si hay alguna pregunta de los compañeros que están conectados. Sí, adelante. No, yo quería hacerle dos preguntas. Una por el tiempo que tenía. Es decir, tú decías con respecto a la vacuna antineumocóxica, sí, que en los grupos de riesgo era la polisacárida y en los inmunodeprimidos primero era como era la vacuna esta... La conjugada 13 valente. Conjugada. ¿Te entendí mal o tú decías que se podía vacunar en el mismo momento la antigripal con la antineumocóxica? ¿Es eso? Sí. Ah. Conviene recomendarla de esa manera, porque si no se pierden oportunidades. La persona 2 veces a vacunarse no va a ir. Correcto. Entonces es aconsejable que sea el mismo momento. Y en esa misma línea, si fueran las 2 vacunas antineumocóxicas para los inmunodeprimidos, ¿cómo sería la sucesión de la conjugada con la polisacárida? Es decir, ¿qué tiempo habría o se puede dar una y a los 2 días otra? No sé. No, primero que no son intercambiables. Cuando nosotros vamos a hacer las 2 vacunas, sí, la conjugada 13 valente y la polisacárida 23 valente, primero se debe comenzar con la 13 valente. La 13 valente. Porque se estudió que la inmunogenicidad se potencia de esta manera y de la forma contraria a través de perfecto. Y hay un tiempo mínimo entre las 2 vacunas. Es decir, nosotros tenemos que dar la 13 valente primero. Correcto. Y esperar por lo menos 2 meses antes de la 23 valente. Bien. Si la persona se hubiera dado la 23 valente y vamos a dar la 13, tenemos que esperar 1 año. Si va a vacunarse y le dan la 23 valente. Y nosotros queríamos hacer el esquema combinado, vamos a tener que decirle, bueno, espere al año que viene a darse la 13. Y perdón, porque la pregunta inicial es, en el tema de las vacunas, es decir, evidentemente uno lo que sabe es que las vacunas se desarrollan, los virus inactivados se desarrollan en el huevo de gallina, digamos, sí, ¿no? Y la pregunta es, ¿también le dan eso, hay antibióticos ahí en ese o no? El timerosal, lo que impide... No, me refiero que eventualmente si emplean para el desarrollo de la vacuna en ese cultivo en huevo de pollo, no se emplea antibióticos. No. Creo que no se emplea.
Una época ponían neomicina. Sí, pero sí, lo han disminuido. Pero la han disminuido. pregunta mía es, se vacunó masivamente con la 23 valente hace 8 años. Sí. ¿Qué hago yo con mis enfermos geriátricos actuales? ¿Repito la 23 valente que ya debe repetir a 5 años o no? Claro. Una cosa es lo que sucede a nivel internacional y otra cosa acá en Uruguay. Claro, a nivel internacional, para el adulto mayor también se recomienda la 13 valente. O sea, se recomiendan ambas vacunas también para el adulto mayor. Pero en Uruguay todavía no se adoptó, se inició solamente con los inmunodeprimidos. Hay que ver si próximamente, que sería lo ideal, se incorpora la 13 valente también para los otros grupos de riesgo, ¿tá? Como el adulto mayor. Entonces, en cuanto a la revacunación, es algo bastante discutido. Lo que se decía es que tenía un efecto que si uno, al inicio se decía que cada 5 años había que vacunar con la 23 Era valente. la recomendación inicial. Exacto, inicial. Luego eso se fue para atrás porque lo que producía era una depresión de los linfocitos B memoria y que sucesivamente no potenciaba, no aumentaba la inmunogenicidad, sino por lo contrario iba bajando. Y ahora eso está en discusión, pero en principio no ha cambiado y se da una sola vez la vacuna. Y habría que dar las dos. Y habría que dar las dos. Lo ideal sería dar las dos, que todavía en Uruguay no Sí, yo sé, pero digo, en este momento la CEPOC yo le doy la conjugada, pero ahora se la digo. Exacto. Por lo menos los míos que tienen de 80 y pico para arriba. Sí. Hay una pregunta allí, adelante. Esa es una pregunta. La 23 no la tenemos que volver a repetir por ahora. No. Y lo otro es la 13 valente. Viene sola porque en pediatría la damos con las otras. Sí. Esta viene sola. Sí. ¿La tengo que indicar sola Sí. esta? Vacuna. En pediatría está con las otras. En la prensa. Sí, acá está sola. Se indica vacuna antineumocóxica 13 valente. Así nomás. Y una consulta, los mayores de 65, que no me quedó claro, si recibieron la 23 el año pasado, ¿le puedes este año mandar la 13? En principio no está dentro de nuestro esquema. Sería lo recomendable. Sería lo recomendable. Y el año que viene también la 13 de vuelta, ¿o no? No, No. una sola Una vez. sola vez. Una sola vez, tanto la 13 como la 23. Lo único, si tú vacunás a un inmunodeprimido menor de 65 años, sí, lo repetís. El inmunodeprimido es un poquito distinto. Un inmunodeprimido se da la 13 valente, a los 2 meses la 23 valente, a los 5 años la 23 valente, y si es joven, trasplantado o lo que sea, o una persona con VIH que se lo dio a los 20 años, cuando llega a los 65, otra 23 valente. O sea, un inmunodeprimido puede llegar a recibir 3 veces la 23 valente. ¿Alguna otra pregunta? Si una pregunta desde... Sí, adelante. No, Es sigue. un tema de cocina nomás. En septiembre se recomienda la vacuna. Se la fabrican ahí. Sí. ¿Y por qué viene recién para dar en este momento? Bueno, porque ¿Cuánto tarda la inmunidad? Que siempre se habla de... unos 15 días. Por eso digo, ¿por qué no se puede Y lograr que en porque marzo lleva, venga la claro, vacuna? lleva sus tiempos, desde que se Gracias. recomienda hasta que se produce para nivel mundial. Tanto es así que hasta marzo no se puede dar. Y marzo es con suerte. Por eso, Ojalá como sea ahora, marzo. recién Por lo ahora. Habitualmente es abril, abril, sí. ¿no? Igual lo que mostró Henry, ustedes ven que a pesar de que el virus gripal, una cosa importante, puede circular al final. Podemos tener casos de gripe durante todo el año. Incluso en Uruguay hemos tenido casos de gripe en enero, en febrero. O sea que nunca está exento frente a un cuadro clínico tener una gripe, ¿no? Por supuesto, porque no solo porque el virus circula, sino porque la gente viaja a Europa o a Estados Unidos y se trae un cuadro gripal desde allí y genera pequeños brotes pequeñitos interfamiliares o amigos, etcétera, ¿no? Pero no, el tema es como lo que mostraba Henry, el pico, por más que empieza a circular en marzo, en abril habitualmente, el pico se da en junio, julio y agosto, eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces si nosotros estamos vacunando en marzo, o como uno diría groseramente, apenas termina turismo, empezar a vacunar, no estamos tan mal, digamos, salvo que el virus gripal se adelante como pasó el año pasado, que fue lo que mostró Henry, ¿no? Que ya en marzo estábamos teniendo casos y llegamos tarde, digamos, a la vacunación. Pero usualmente estaríamos bastante bien. Creo que es un tema de producción. Tiene que producir millones y millones de dosis para todo el hemisferio sur y no están prontas, ¿no? Si una pregunta
Y ya pasamos para lo de la última charla, que es de Daniela, de tratamiento. No le entiendo del todo lo que quiere preguntar, pero a ver si lo entendemos entre todos. Dice, la detección fuera del pico estacional se hace en base a las muestras enviadas al Ministerio de Salud Pública por los centros de vigilancia. No entiendo bien qué quiere decir. Estará preguntando de la pandémica. No, supongo que está preguntando también en base a lo que mostró Henry, de que se hacía solamente en centros centinelas, ¿no? Esas muestras son de centros centinelas que envían a laboratorios de salud pública. Exacto. Y se va identificando si es un BRS, si es una influenza A o qué es, pensando en lo que está preguntando. Sí, los centros centinelas tienen esa ventaja, no tienen mucha información per se, digamos. Bueno, fuera de la época de circulación, en realidad si uno sospecha una gripe, hará los test en su institución o los mandará para identificar si es un virus gripal o otro tipo de virus. Y si no es centro centinela, también en cualquier No, lugar. no sea centro de centinela, obviamente. Bueno. Siempre el diagnóstico del caso clínico, por lo general es clínico y en los casos severos que uno va a hacer el diagnóstico para clínico, lo hace en su institución, ¿no? Sí, bueno. En adultos y en niños es un poco diferente también, porque en niños tenemos técnicas diagnósticas que son más sensibles que para adultos, ¿no? Y más fácilmente ejecutables. Sí. Una última, ¿puedo decir? Sí, en el menor de un año sigue siendo igual el INTER, que tiene que recibir 2 dosis. Sí. 2 dosis con un periodo de 2 meses, ¿no? Bueno, Daniela, Bueno, ¿con qué tratar? ¿Cuándo tratar? ¿A quiénes tratar? ¿Nos pueden poner la presentación? Bueno, ya empezando mientras ponen la presentación, el tratamiento de la influenza o de la gripe tiene varios pilares, ¿no? El principal es el tratamiento sintomático, que es el que generalmente hacemos. Después está el tratamiento antiviral, que se ha puesto de moda en los últimos años, del 2009 para acá. Antes nosotros en Uruguay no tratábamos ninguna gripe con antivirales, tampoco teníamos disponibles, de hecho. O los que habían disponibles, en realidad ya había resistencia en los virus circulantes y por eso no estaban indicados. Después está también el tratamiento inmunomodulador, que vamos a hablar algo al final de la charla, y en los pacientes con gripe grave el tratamiento de sostén, que lo vemos sobre todo en los pacientes que van a unidades críticas, ¿verdad? Neonatológicas o de adultos, o pediátricas obviamente. En la charla vamos a hablar principalmente de tratamiento antiviral y algo de inmunomodulador. Las medidas generales, aspectos prácticos del tratamiento y las particularidades de cada grupo a tratar, nosotros ya el año pasado hicimos una revisión en la cátedra y siguen vigentes para este año. No es que no quisimos revisarlas, es que realmente era hacer el trabajo doblemente, entonces nos pareció que la charla podía sintetizarse más al tratamiento, ¿verdad? Siguiente. Entonces, básicamente, el tratamiento antiviral es según la clínica y los riesgos que presenta el paciente. Sigue habiendo debate sobre los efectos reales, beneficiosos o deleterios de los antivirales que se utilizan. Sigue habiendo una gran suspicacia en cuanto a los estudios financiados por la industria y los investigadores que trabajan en estos estudios. Hay montones de metaanálisis publicados y estos metaanálisis llegan a conclusiones muchas veces hasta opuestas y eso es lo que hace que haya desacuerdo en algunas recomendaciones. Lo que hay un acuerdo claro es que en la población previamente sana, el tratamiento antiviral reduce la duración de los síntomas en adultos y en adolescentes en menos de un día. Y en niños no hay evidencia suficiente de que cambie dar el tratamiento o no en pacientes previamente sanos y con cuadros leves, ¿verdad? Los efectos adversos principales de estos medicamentos son digestivos y en algunos casos psiquiátricos. Y el mayor debate es que en adultos el uso precoz y en adolescentes parecería ser, por los estudios publicados, que reduciría la indicación de antimicrobianos para el tratamiento de otras sobreinfecciones, en el caso de la gripe, y la frecuencia también de internación por otras causas. Al menos eso es lo que muestran los estudios publicados. Otro debate mayor es si los países deberían hacer lo que se llama una política de stockpiling, que básicamente es comprar antivirales preparándose para una eventual pandemia. Y básicamente lo importante es que la calidad de la evidencia no es fuerte para pacientes críticos, pacientes graves y para hacer recomendaciones en estos grupos. Siguiente. Esto es simplemente para tener un esquema de dónde actúan los antivirales. Hoy por hoy en Uruguay lo que tenemos disponible son los inhibidores de la neuraminidasa y los etamivir. En otras partes del mundo hay otras drogas que más adelante vamos a ver. Siguiente. Adelante. Sí. Entonces, las clases disponibles de antivirales, hoy por hoy,
lo que tenemos disponible en Uruguay es oseltamivir por vía enteral, vía oral o por sonda nasogástrica u otro medio, pero no tenemos las otras drogas como zanamivir, laninamivir y peranivir, y básicamente el favipiravir hoy por hoy está disponible en Asia y en algún otro lugar, pero no en América. Todas las cepas de influenza actualmente son resistentes a los inhibidores de M2, es decir, que no está indicado utilizarlos. Y todos los inhibidores de la neuraminidasa está demostrado que el mayor impacto clínico se utiliza en el primer día de inicio de los síntomas. Y como ya hablamos antes, sigue habiendo debate porque algunos estudios plantean que podría bajar la cantidad de días de hospitalización o podría bajar el tema de las complicaciones asociadas, pero sobre eso la evidencia es endeble. En los pacientes con otras comorbilidades y con presentación grave, se ha visto que el inicio del tratamiento hasta 5 días tiene impacto clínico y en algunos casos hasta después de pasado los primeros 5 días de síntomas. Es decir, claramente en personas previamente sanas y que tienen una gripe leve, hay que iniciarlo, si se inicia el tratamiento, en las primeras 24 horas. En todos los otros grupos que tengan una afección grave y que tengan comorbilidades o factores de riesgo, el plazo ya es más flexible. Adelante. Entonces, a nivel mundial, lo que está disponible es el oseltamivir enteral, que es lo que disponemos aquí en el Uruguay, el laninamivir inhalado, el zanamivir inhalado y también con un uso intravenoso, si bien no está aprobado por algunas de las agencias dedicadas a fármacos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y el peramivir intravenoso. Estos últimos han aparecido, sobre todo en los últimos años, por las gripes graves. Entonces se fue a buscar y procurar fármacos que estuviesen disponibles por vía parenteral. Siguiente. En el 2014 se publicaron 3 revisiones sistemáticas con estudios controlados, aleatorizados, pero en pacientes no graves. Y básicamente la conclusión a la que llegan estos estudios es que, como les dije, acorta los síntomas en menos de un día. No hubo beneficios con respecto a menor cantidad de neumonías sobreagregadas por otras causas, ni tampoco disminución de las hospitalizaciones por todas las causas. El oseltamivir, sí, lo que se vio es que cada 28 pacientes tratados tenían elementos digestivos como náuseas y cada 22 pacientes tratados directamente aparecía intolerancia digestiva mayor. Y los informes de vigilancia post-marketing que hay publicados muestran que con el zanamivir puede haber broncoespasmo y con el oseltamivir episodios de delirio y autolesión, particularmente en adolescentes. Siguiente. En el 2015, una revisión sistemática que incluye prácticamente los mismos estudios llega a una conclusión bastante diferente. Sí que el alivio rápido de síntomas en la población sana previamente es menor a un día, en realidad rápido es relativo, ¿no? Acorta la gripe en un día. Pero también plantea que encuentran menos complicaciones respiratorias, menos hospitalizaciones. Lo particular es que este estudio está financiado por la persona que fabrica el oseltamivir, ¿verdad? Siguiente. En 2014 también se hace un metaanálisis en base a estudios observacionales, en los que aquí sí se incluyen pacientes graves, pacientes hospitalizados y pacientes con factores de riesgo. Y en estos estudios observacionales, que claramente son los que tienen mayor probabilidad de sesgos, también llegan a la conclusión de que reducen en un 25% el riesgo de muerte en comparación con no recibir ningún tratamiento antiviral. También concluyen que el tratamiento temprano reduce la mitad del riesgo de muerte en comparación con ningún tratamiento antiviral, es decir, entre las primeras 48 horas, y que estas asociaciones son con un riesgo menor de mortalidad, fueron menos pronunciadas y no significativas en los niños, pero en la población adulta aparentemente tendrían indicación. Siguiente. Entonces, en realidad es como un poco contradictorio. Esta es la tabla de supervivencia en las poblaciones diferentes. Los colores diferentes son según cuándo fue introducido el tratamiento antiviral y básicamente la primera línea es en la que se introdujo en azul el tratamiento antiviral más precozmente y mostraría una mayor sobrevida de los pacientes. Siguiente. Créanme, porque se ve poco. Este estudio sale en el 2017 y lo que hace también es revisar sistemáticamente toda la literatura publicada evaluando los inhibidores en la neuraminidasa en su seguridad y efectividad en una situación de pandemia y de nuevas variantes de virus influenza. Siguiente. Y básicamente reclutan 165 estudios publicados y todos estos estudios tienen grandes
puntos de observación en cuanto a los posibles sesgos, precisamente por la financiación de los mismos, ¿verdad? Siguiente. Pero llegan a la conclusión nuevamente de que la mayoría de los estudios son observacionales, que tienen un poder estadístico bajo, que tienen altos riesgos de sesgos, como dijimos, y que en realidad lo que está faltando es evidencia, particularmente en los grupos de mayor riesgo, en los que hoy por hoy utilizamos los antivirales, pero no tenemos claro si el beneficio es real. Siguiente. Entonces, básicamente, habría un impacto, en base a lo que muestran los estudios, tanto los randomizados como los observacionales, un impacto diferente si la gripe es leve, moderada, frente a una gripe grave, o personas que tienen factores de riesgo o posibilidad de progresión rápida a una gripe complicada. El beneficio en los pacientes graves podría estar relacionado con el aumento en los días en que el virus está replicando. Y eso también mantendría cargas virales mayores, que sí se ha visto esto en la clínica, en los lugares donde se tiene la posibilidad de hacer cargas virales a los pacientes críticos. Y también porque habría un nivel de citoquinas elevado por más tiempo en este tipo de pacientes. Entonces, habría un estado inflamatorio mayor. Y el tratamiento antiviral se ha visto con oseltamivir que tiene un impacto en disminuir la inflamación en estos pacientes. Siguiente. También lo que se ha visto, por suerte, es que a pesar del uso bastante masivo en algunos países, particularmente de oseltamivir, en cuanto a la resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa, si bien hubo una alerta importante entre los años 2013 y 2014, porque se observó un aumento al 2%, cuando en el año previo solo se había reportado un 0,2%, entre los años 2014 y 2015 esto volvió a bajar. Y básicamente no se reportó resistencia casi. Entonces, es decir, que el uso, en principio, por lo menos no tenía un impacto, a diferencia, por ejemplo, del uso de antimicrobianos como los antibióticos, donde las tasas de resistencia cada vez están más en aumento a nivel mundial. Siguiente. El caso de Japón es bien diferente al resto del mundo y lo traemos a colación porque Japón tiene una política de uso masivo de los antivirales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente empieza con sintomatología, se empieza tratamiento antiviral independientemente de si pertenece a un grupo de riesgo, si tiene una gripe leve, que evolucionará o no a una complicada. Siguiente. Pero esto se parte de un sistema de vigilancia donde ellos tienen datos de pacientes hospitalizados, de pacientes ambulatorios que reporta ya sea el médico al sistema informatizado o existe la posibilidad de un autorreporte, es decir, uno ingresa, tengo gripe, y voy a empezar a tomar la medicación, y también en base a las certificaciones médicas, ¿verdad? Entonces, tienen una visión bastante amplia de lo que está pasando anualmente en su país. El otro tema que hay es que ellos basan la prevención de la gripe en la vacunación, que tiene alto número en Japón de cobertura a nivel poblacional, y también en la prevención de la pandemia en base a esto, al tratamiento masivo, al tratamiento antiviral para todos. Esto hace que en pacientes ambulatorios tengan una prescripción anual de casi 10 millones de antivirales y que el 85-90% de las personas que empiezan con sintomatología en las primeras 24 horas, 48 horas están recibiendo un antiviral. Es decir, básicamente es un mundo ideal. Pero también lo que han demostrado es que tienen un reporte de menor mortalidad en el año 2009 con la gripe pandémica, donde en Estados Unidos la mortalidad era de 3,96 por 100.000 habitantes, mientras que en Japón fue de 0,16. Es decir, que tal vez esta política dé resultados realmente, ¿verdad? Hay que destacar que es uno de los países que hacen más stockpiling, igual que Estados Unidos y recién en tercer lugar, Europa en general. Siguiente. Entonces, en Japón se basan en unos criterios sencillos de diagnóstico clínico, no se espera el diagnóstico microbiológico, inmunológico, serológico de la gripe, pero básicamente lo hacen, a diferencia de nosotros que tal vez esa posibilidad no la tenemos en los pacientes ambulatorios claramente. Y lo que se ha visto es que en la pandemia del 2009-2010 tuvieron casi 21 millones de casos y en el 2013 ya habían bajado a 15. Después, en el 2014-2015 hubo un pequeño aumento nuevamente. Lo otro importante es que las guías japonesas básicamente están en el prospecto del antimicrobiano cuando se está prescribiendo, es decir, uno accede a la guía directamente en el inserto que está con la droga. Entonces es fácilmente asequible para el médico leer e indicar.
Y básicamente la elección del fármaco sí la dejan libre en los pacientes ambulatorios a una negociación entre el paciente y el médico a cuál droga quieren utilizar. ¿Siguiente? Los resultados que tuvieron fueron similares con todas, usaron alguna en especial. No, básicamente la de mayor uso es oseltamivir, pero esto en la política de oseltamivir no se da a menores de 19 años. En esos casos se utiliza sobre todo zanamivir por inhalado. Tengo idea que el inhalatorio da mucho más problemas, incluso hace unos años acá trajeron un inhalatorio y desapareció y nunca supe por qué. Bueno, tal vez es la forma en que se emplea, ¿no? También apareció un inhalatorio, no sé quién era. La forma que se emplea y que sí es cierto que puede dar hiperreactividad bronquial. Eso hay que controlarlo estrechamente. Entonces, lo que hay un consenso es que los efectos negativos de la gripe son el resultado tanto de la replicación viral como del daño que producen a nivel del organismo. Y que ese mecanismo subyacente sugiere que un tratamiento de una infección grave por influenza estaría formalmente indicado. También sabemos que el tiempo de eliminación del virus en una persona inmunocompetente es aproximadamente de 5 días luego que empiezan los síntomas. Y eso también es la base para que uno indique un tratamiento por 5 días. Pero en los pacientes inmunodeprimidos y graves, esto se ha visto que puede extenderse incluso más allá de 10 días. Entonces, en esos pacientes tal vez se puede llevar el tratamiento a más días. Lo otro importante a destacar, y ponemos el oseltamivir porque es la droga que tenemos disponible en Uruguay, es que la dosis es independiente del peso. Antes se hacía doble dosis en el paciente obeso, hoy por hoy se vio que no. Sí hay que ajustarlo en los niños y sí hay que ajustarlo según la función renal. Y que básicamente lo que nosotros estamos recomendando en el Uruguay es que el uso de los antivirales sea siempre estratificando el riesgo, viendo los factores de riesgo que tiene el paciente, la clínica y la posibilidad evolutiva de la misma. Es decir, no hacemos lo mismo que en Japón. Entonces, ¿a quién, cuánto y por cuánto tratar? Lo primero que tener en cuenta es que una historia de inmunización contra la gripe no excluye que la persona pueda tener gripe. Y básicamente el tratamiento antiviral de la gripe no complicada en un paciente previamente sano, sin factores de riesgo y que no es una embarazada ni una puérpera, es una historia que ahora vamos a ver, y en todos los otros grupos es diferente. Y después no hay que olvidarse del ítem profilaxis, que lo vamos a ver ahora a continuación, en una versión resumida de lo que pueden después acceder a la página de la cátedra. Siguiente. Entonces, en el paciente ambulatorio con una enfermedad leve, sin comorbilidades ni factores de riesgo, recordemos que la embarazada es una persona sana, pero el embarazo o el puerperio es el factor de riesgo. Los estudios que hasta ahora se han realizado muestran que el antiviral puede reducir la duración de los síntomas de la enfermedad no complicada en un día. Es decir, si esto es administrándose la droga en las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Por lo tanto, nosotros pensamos que no hay una evidencia clara de beneficio de utilizarlo en esta población, pero que si se llegase a indicar, lo que haríamos sería oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas por un máximo de 5 días. Para la persona que tiene factores de riesgo, que básicamente son los mismos que tienen indicación de vacunarse, o son pacientes que tienen que estar hospitalizados por la propia enfermedad o por una comorbilidad, o básicamente porque tienen un cuadro clínico grave, si bien los estudios randomizados no claramente tienen no hay estudios randomizados básicamente en este grupo de pacientes, son estudios sobre todo observacionales, mostrarían que el inicio temprano del tratamiento antiviral sería lo mejor, pero incluso si se realiza posteriormente tendrían efecto. Básicamente en estos pacientes también es 75 miligramos cada 12 horas, por vía enteral, vía oral o como fuera, pero podría llegar a extenderse el plazo de uso. Y después tenemos la profilaxis que se haría en nuestro país con oseltamivir 75 miligramos por vía oral por 7 días y en algunos casos está reportado hasta el uso por 6 semanas para las personas que integran los grupos de riesgo, como por ejemplo los trabajadores que cuidan a inmunos deprimidos o los inmunodeprimidos, que en ese caso tienen un aumento de los días de replicación viral y un riesgo de mayor progresión a una enfermedad grave. Siguiente. Esto es imposible que lo vean por lo chiquito que está, pero básicamente es el algoritmo que pusimos el año pasado en la revisión que hicimos, de que si yo tengo gripe sospechada o confirmada, pero claramente no necesito esperar a la confirmación para empezar las medidas, en la gripe no complicada, paciente previamente sano, tratamiento sintomático, el paciente con factores de riesgo, las dosis de oseltamivir indicadas,
Y en una gripe complicada, ya sea grave o no grave, sin duda que va con tratamiento antiviral. Lo que puede cambiar es la cantidad de días. Siguiente. En cuanto al tratamiento inmunomodulador, lo que dijimos es que en la base de la respuesta del huésped a la gripe hay un daño inmunológico inducido por un exceso de respuesta inmune de citoquinas. A nivel mundial, ampliamente se utilizan los corticoides para cuando nosotros tenemos una respuesta descontrolada. Pero los beneficios observados en animales en estudios con modelos de influenza A no se han podido evidenciar en personas. Y claro es que la terapia con corticoides no ha disminuido la mortalidad e incluso ha aumentado los efectos secundarios como la hiperglicemia, como la infección bacteriana fúngica, e incluso se ha medido que la replicación viral se ha mantenido más en el tiempo. También se ha probado con estatinas, con macrólidos, con otro tipo de inmunosupresores y no hay evidencia suficiente para poder recomendarlos. Siguiente. Este simplemente es uno de los papers donde tienen en consideración un análisis de toda la literatura publicada hasta el momento y básicamente si miramos los odds ratio, prácticamente todos los estudios que utilizan corticoides son estos. No hay un nivel de evidencia que apoye utilizarlos. De hecho, puede llegar a haber daño, ¿no? Siguiente. Después también este estudio toma en cuenta inmunosupresores y macrólidos y antioxidantes. Siguiente. En el caso particular de la gripe H7N9 se publicó este estudio el año pasado, y lo que se observó básicamente es que si se veían la mortalidad ajustada a los 30 días y a los 60 días, podía haber un impacto de la utilización de los corticoides, pero básicamente el impacto es negativo, es decir, hay más mortalidad. Siguiente. En definitiva, este trabajo concluye que la alta dosis de corticoides se asocia con un aumento de la mortalidad y un aumento de la replicación viral. Es decir, que básicamente, a menos que el corticoide esté indicado por otra causa, no por la gripe, no deberíamos utilizarlo. Siguiente. Entonces, básicamente, las conclusiones del tratamiento antiviral es que falta evidencia de alta calidad, principalmente en los pacientes con riesgo y en los graves, pero en este momento no parecería ser ético realizar estudios al nivel de evidencia que tenemos. Tal vez con nuevos fármacos que aparezcan se podrá ver esta diferencia o no en el pronóstico del paciente. Hay graves consideraciones en relación a la financiación de los estudios y eso lleva a conflictos de intereses de los autores y la interpretación de la evidencia es compleja y que la evidencia no es extrapolable en pacientes previamente sanos a los pacientes graves. Entonces esto dificulta la recomendación, pero básicamente lo que va quedando claro hasta el momento es que en un paciente con factor de riesgo o gripe complicado grave sí usar antivirales. Y después los tratamientos inmunomoduladores hasta el momento no han demostrado su cabida en este modelo de infección. ¿Dijiste macrólidos? Los macrólidos también se han probado como inmunomoduladores en la gripe, pero tampoco se ha demostrado... No digo porque son menos peligrosos. Sí, pero son antimicrobianos y por ese hecho... Sí, además tienen efecto procinético, no vas a usar en reflujo. Te vas a dar eso. Bueno, son procinéticos. Es cierto. Que no tiene nada que ver. No, pero llamó la atención que me dijeran que uno puede dar macrólido, no tenía idea. Se considera como también con un efecto inmunomodulador, pero no se ha demostrado que en este modelo sirve. Bueno, pero me dejaste una cosa para estudiar. A ver qué pasa con el efecto inmunomodulador. Muchas gracias, Daniela. ¿Hay alguna pregunta del público o alguien de los que esté conectado? Yo una pregunta, para la Sí. influenza B, el oseltamivir, Sí, también. ¿tiene la misma...? Tiene la misma eficacia, la diferencia que hay es que generalmente la influenza B pasa lo mismo, la mayoría de los cuadros no son graves, pero tú muchas veces no vas a saber si es una influenza A o B, porque la cuestión es que clínicamente tú observas al paciente, tiene sintomatología, y vas a decidir tratar en función de la clínica, los factores de riesgo y la posibilidad de progresión. De hecho, vas a sobretratar pacientes que no tienen influenza. Pero... Bueno. ¿Tratamiento de contacto? Bueno, si el contacto es un inmunodeprimido, tiene indicación de profilaxis. Y básicamente la indicación de la profilaxis es un comprimido día por 7 días y eventualmente si el riesgo exposicional sigue, por ejemplo, una casa de salud, un residencial donde hay un caso y hay casos sucesivos, tú puedes determinar empezar de profilaxis a los pacientes.
y mantenerlos mientras dura el brote, por decirlo de alguna forma. ¿O hermanos de niños también? Bueno, si los niños son menores a 2 años, claramente. En algunas pautas hablan de menores de 5 años. Y ahí entrarían los padres que estén en contacto. Sí, porque cuidan a los otros niños. Bueno, estamos bárbaros con la hora. Creo que se hizo una revisión bastante buena para el tiempo desde el punto de vista epidemiológico, lo que está ocurriendo, para interpretar bien cómo funciona. Gripe no es un tema que habláramos mucho hasta hace unos años. Creo que la mayor parte de la comunidad médica empezó a hablar de gripe, o empezamos a hablar de gripe con la pandemia del 2009. Y la gripe en realidad siempre existió, digamos, pero digo, da la sensación de que se ha empezado a hablar en los últimos años y ahora entendemos un poco más los cuadros clínicos que ingresan, la severidad. Con la doctora Paciela, además de infectología, hacemos medicina intensiva y hemos visto muchos pacientes graves en la terapia intensiva, pacientes con shock, como si fuera un shock séptico en la terapia intensiva, y el único microorganismo aislado es un virus gripal, una influenza, y hemos entendido un poco más ahora y el riesgo que tiene y las concomitancias a veces de infecciones de gripe con neumococo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, toda la revisión epidemiológica que hizo Henry, todo el tema de vacunas para entender el tema, vacunas no es fácil, no es fácil de entender, pero Graciela dio varios piques, ¿no? ¿Por qué vacunarse todos los años? Ya me vacuné, porque uno está acostumbrado a que las vacunas no son todos los años, salvo la gripal, y ya diste 2 explicaciones, ¿no? Primero porque la inmunidad se pierde, y segundo porque los pequeños cambios genéticos hacen que tengamos que vacunarnos todos los años. Y bueno, la revisión de Daniela de tratamiento, que está muy bien, creo que estamos yendo por ese camino. Los pacientes inmunocomprometidos o severos los vamos a seguir tratando hasta que haya una evidencia que diga que no. Por ahora, con lo que tenemos, da la sensación de que hay que tratar los pacientes, y al otro grupo de enfermos que no tiene comorbilidades parece no hubiera beneficio, ¿no? O por lo menos importante. El profesor Batieni quiere cerrar la actividad. Agradecerles profundamente, muchas gracias, y esperemos que esto quede puesto dentro de la posibilidad de consultar desde la casa de una cantidad de colegas que están esperando esto. Daniel San Vicente, que es mi compañero del consejo, siempre insiste en que haya una posibilidad de recurrir a los mecanismos. Y esta charla es muy buena, excelente, aprendí cantidad de cosas que de viejo no sabía. Me llamó mucho la atención que no mencionaran el lavado de manos, que en mi época, en la época del profesor Osorio, en la época del profesor... Tapaboca también. No, hay que usar tapaboca. Podemos hacer un capítulo aparte de prevención. Como más importante el lavado de manos, pero esto es aparte. El tapaboca. Muchas gracias.